Ya comienza Cartas Abiertas con Mario Rovere y Norberto Japosnik. Carta abierta número 15. Sustancias problemáticas y adicciones, o el derecho del revés. Este es un pequeño homenaje a la trayectoria de Alberto Calabrese, sociólogo y profesional comprometido con esta problemática, catedrático y polemista, cuando hiciera falta, director de adicciones del Ministerio de Salud de la Nación, subsecretario de Prevención y Asistencia de la Cedronar, y que lamentablemente nos dejó esta semana. En cada interacción con Alberto sucedía una suerte de pase de magia. Ponía al derecho lo que circulaba al revés, como sentido común, en reuniones, en mesas redondas y aún en el ámbito legislativo. Las drogas lícitas matan mucho más que las ilícitas, se le escuchaba decir, justo cuando la audiencia se preparaba para fisgonear en el mundo de la marihuana, de la cocaína o de las modernas drogas sintéticas. Allí mismo Alberto traía a reflexión el alcohol o el tabaco. Cuando la gente decía hay que separar la ley de salud mental de las adicciones, él decía, no hay ninguna ley que se llame así. Hay una ley de salud mental que reconoce el abuso de sustancias como parte o hasta como síntoma paliativo de diversos padecimientos o de sufrimientos psíquicos o subjetivos. Abramos un poco la profundidad de estas dos afirmaciones. El alcohol es una sustancia adictiva, pero su consumo, aún el no problemático, puede serlo por la afectación sensorial que provoca frente a tareas riesgosas e incluso ante la rutinaria conducción de vehículos. Imaginémoslo justo antes de manejar un automóvil, un camión, un ómnibus, o de operar una máquina en el ámbito laboral o doméstico. Las campañas de cero alcohol al volante, o de conductor designado o de ámbitos laborales sin alcohol, se inspiran en estadísticas contundentes de lesiones, de muertes y de discapacidades evitables. El alcohol produce un efecto en dos tiempos. Una curva inicial de calor y de euforia que lo hace tan atractivo como desinhibidor social o como una reacción rápida frente al frío intenso, pero como una suerte de efecto rebote puede llevar a la tristeza y la depresión clásica de la resaca post-fiesta o a la hipotermia típica de las personas en situación de calle que fallecen a la madrugada luego de su ingesta por la noche. El alcohol se elimina a través del hígado y por ello los bebedores crónicos pueden llegar a daños extremos como insuficiencia hepática, cirrosis y delirios. La lucha contra la adicción al alcohol es posible, pero requiere de buscar y de aceptar ayuda, apoyo externo con un profesional experto y con fuertes redes sociales y familiares implicadas en el esfuerzo terapéutico para evitar las recaídas. Por su complejidad dejaremos el tabaco para nuestra próxima carta. Las sustancias problemáticas pueden ser legales o ilegales, una clasificación que por definición puede correrse, como ocurre en diferentes latitudes y en diferentes momentos históricos, tal como se experimenta hoy con el cannabis recreacional, que puede ser legal en un país o en un estado y en otro prohibido o hasta severamente reprimido. Naturalmente son problemáticas todas las sustancias que pueden causar diversos daños directos o indirectos a la salud. Algunas o muchas de esas sustancias pueden además generar adicción, es decir, una compulsión a ser consumidas reiteradamente y por ende de muy difícil control. La separación tiene sentido porque una sustancia podría ser lesiva y no crear adicción, como el consumo inapropiado de un antibiótico, o podría crear adicción y no generar un daño ostensible o inmediato. También podría ser una adicción no a una sustancia y aún así puede ser dañina, como la adicción al juego o a las apuestas. La Ley Nacional de Salud Mental contiene una sabia mirada sobre esta compleja problemática que nos puede conducir a identificar a los consumos como síntoma o como remedio de otros problemas subyacentes, invitando en consecuencia a centrarse en la persona y en sus vínculos
más que centrarse en las sustancias. No se trata de miradas totalmente antagónicas, pero en el encuentro entre la persona y la sustancia o en el fenómeno adictivo, la salud tendrá siempre más pertinencia y más ventajas comparativas, aportando a fortalecer al sujeto y aliviar su padecimiento. Detrás de cada pibe que consume, hay sufrimiento, no adicción. Humildemente creemos en estas líneas haber también rendido un merecido homenaje a quien dedicó toda su vida profesional a promover estas perspectivas. Esto es Radio Floreal. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Hoy nuevamente aquí desde Radio Floreal, encarando este nuevo programa de Cartas Abiertas que lleva ya el número 15, la cantidad de semanas que hemos venido conversando, tratando de interactuar con todos y con todas ustedes a través de este medio y también a través de nuestro mail, que siempre lo recordamos porque de ahí queremos también escuchar cada vez más sus voces, sus opiniones respecto a los temas que vamos tratando.
Recuerdan que nuestro mail es cartasabiertas, así en plural, cartasabiertas.ff de Floreal Ferrara, cartasabiertas.ff@gmail.com. El programa de hoy está un poquito dedicado a una persona que muchos de ustedes no conocen y entonces vamos a contar un poquito su trayectoria. Pero esta persona, que es un sociólogo que dedicó toda su vida a trabajar sobre la problemática del abuso de sustancias, de las adicciones, con los distintos nombres que ha ido tomando a lo largo del tiempo, Alberto Calabrese trabajó en lo que fue originalmente el Cenareso, digamos, y vale la pena porque ahora probablemente ustedes no es fácil conectar una cosa con la otra, pero el heredero del Cenareso es nada menos que la institución que está hoy en polémica, digamos, el Hospital Bonaparte. Quizá, para decirlo de alguna manera, el instituto que más experiencia ha reunido en la República Argentina sobre esta problemática que estamos conversando el día de hoy. Y en homenaje a Alberto, el programa tiene un giro sorprendente que viene a ser un homenaje a lo que él hacía siempre, que es que cada vez que uno escucha drogas, adicciones, etcétera, lo primero que piensa es cocaína, marihuana, distintos opioides, etcétera. Y ahí Alberto decía, alto, un momentito, digamos. Estadísticamente hablando, de las adicciones que más perjudican, que más dañan, incluso que más lesionan, que más discapacitan, que más matan, está el alcohol, digamos, con el cual convivimos de alguna manera todo el tiempo. Así que hoy con Norberto, con Jorge, vamos a estar conversando con énfasis en esta sustancia en particular, que claro, no le llamamos sustancia, digamos, pero que ahí está en nuestra cena, en nuestro fin de semana, en nuestras fiestas, sin dejar de lado esta otra mensaje que nos plantea Alberto respecto a la ley de salud mental. Pero bueno, también como tenemos miradas clínicas y pediátricas también aquí hoy en nuestro estudio, aquí en Radio Floreal, vamos a confesar que hace un poquito de frío, digamos, no estábamos preparados para este cambio de estación, así que podemos contarles que, hasta que el alcohol tiene incluso repercusiones clínicas en las personas que a veces se confunden con otros síntomas, y algo que quizá después vamos a conversar con Jorge, que es que también hay posibilidad de pasaje de alcohol, digamos, de la mamá, de la mujer embarazada al bebé, digamos, ¿no? Con lo cual hemos llegado a ver, lamentablemente, también hasta síndrome de abstinencia en recién nacidos, digamos. Así que imagínense ustedes de qué tamaño pueden ser la complejidad de esta problemática. ¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Cómo estás viendo, de alguna manera, desde una perspectiva clínica, digamos, este diálogo cotidiano con los pacientes y con el alcohol? Hola, buen día, Mario, buen día a la audiencia. Sí, yo me quedé justo pensando cuando comentabas que estamos con un poco de frío, que se suele asociar, y eso un poco lo refleja también la carta, ¿no? El frío con el deseo o la conveniencia, hasta a veces se dice, de tomar alcohol, ¿no es cierto? Como que es un elemento para combatir el frío. Nada más desacertado, en realidad, no porque no sea, no dé una sensación de calor, por lo menos en una primera instancia, sino porque tiene consecuencias claramente negativas. Pero lo cierto es que el alcohol está totalmente difundido en todo el mundo. Uno, cuando ve gente de países que tienen inviernos duros, los ve habitualmente consumir mucho alcohol, pero también cuando uno ve gente que vive en áreas del Caribe, áreas más ecuatoriales, digamos, más cálidas,
cambia por ahí la bebida. En lugar de vodka o algo por el estilo, se va al ron, pero digamos, el abuso de consumo de alcohol existe en todas las latitudes, evidentemente. Y clínicamente, claro que es una temática sin entrar, por lo menos por ahora, en el campo de la salud mental, desde el punto de vista de las repercusiones del alcohol sobre los organismos de las personas que lo consumen en exceso, claramente es, digamos, lo que genera situaciones clínicas importantes. Empezando por lo que suele a veces detectarse y a veces no, porque genera muy pocos síntomas, que sería como, digamos, cuadros hepáticos previos a la cirrosis, como sería el hígado graso, digamos, ¿no? Que en general a veces se detecta por ecografía, pero generalmente no da demasiados síntomas. Bueno, y luego toda la gama de trastornos hepáticos hasta la cirrosis. Bueno, y no me quiero meter en cosas demasiado propias de nosotros, de los médicos. Pero tiene otro tipo también de repercusiones, desde las repercusiones neurológicas, tanto a nivel central, o sea, cerebro, incluyendo diversos trastornos, pero también periférico, como son las neuritis, las polineuritis, que generan trastornos en la sensibilidad, sobre todo de los miembros inferiores, trastornos para caminar, bueno, etcétera, etcétera. Y no necesariamente esto va a aparecer en grandes bebedores, ¿no es cierto? Esto, obviamente, aquel que consume una copa de vino algún fin de semana no está sujeto a estos riesgos, pero solemos autoengañarnos y engañar a los demás muy frecuentemente respecto a las formas y a las cantidades del consumo. Y que está habilitado, digamos, a pesar de que uno puede llegar a discutir, que creo que no es el caso, si es más dañino el alcohol o la marihuana. Digamos, no vamos a entrar en esa discusión, pero sin duda es visto en líneas generales como más peligroso el consumo de marihuana, y se subestima lo que implica el alcohol, que, como decía Calabrese, es evidentemente la primera de las adicciones o el primero de los consumos problemáticos. Hay algo que recuerdo mucho de la cátedra de toxicología, estoy hablando casi de la prehistoria, de cuando uno estaba ahí estudiando en la Facultad de Medicina, que le llamaba la atención a los toxicólogos que cuando uno miraba los distintos tragos sociales, veía, digamos, un vaso de cerveza más o menos grande, a lo mejor una medida de whisky, una medida de esto. Y después decía, cuando uno ve los tamaños distintos, resulta que las dosis de alcohol son las mismas. Claro. Porque las diluciones son distintas. Entonces, digamos, parece que nosotros buscáramos, digamos, o fuéramos organizando las dosis, y si ustedes lo piensan bien, lo pueden referir a los envases, ¿no? O sea, ¿qué es un vaso de cerveza? ¿Qué es un vaso de whisky? ¿Qué es un vaso, a lo mejor un taco de ginebra, etcétera, ¿no? Bueno, por ahí estamos describiendo tanto que estamos dando ganas a la hora del almuerzo y no es nuestro objetivo de hoy, pero sí señalar también que nos interesaba compartir, Norberto y yo quería también hacer un poco de referencia a esto, que quizás se ve menos, que también el alcohol es una sustancia vasoactiva, ¿no? Es decir, que cuando uno está peleando, por ejemplo, con la hipertensión, hay un juego, digamos, de las curvas que hace el alcohol, que hay que explicarlo quizá de una forma muy breve. O sea, la primera sensación tiene mucho que ver con que contrae los vasos, digamos, y entonces hay como más fuerza, como más impulso, como más presión en el juego, pero luego dilata. Y ahí por eso es lo peligroso de que primero da sensación de calor, digamos, y después
uno por ahí hasta se queda dormita, digamos, y ahí es donde es el punto más peligroso. Como vos señalabas específicamente en los países más fríos, esto podríamos decir, un buen trago está buenísimo al lado de una chimenea de leña, digamos. Claro. O sea, no sin el segundo componente. También evidentemente hay otra cosa, que es una gran tendencia a compensar acompañarlo con alimentos salados, digamos. Con lo cual, cuando uno va, digamos, ya mezcla, digamos, los alcohol con las picadas, entonces el control de la hipertensión desapareció totalmente y los supermercadistas le dan saben de esto, saben cómo, ¿no? Ubican las papas fritas, los chisitos, ese tipo de cosas, siempre muy cerquita, muy pegadito de la cerveza, exacto. Agregaríamos también, como vos mencionabas, el procesamiento de alcohol puede ser diferencial entre los alcoholes secos y los alcoholes dulces, digamos, y que también el grado de daño depende un poco de sobre qué hígado hablamos. De hecho, incluso hay algunos estudios que resisten la perspectiva de género sobre la capacidad, digamos, de absorción o de dosis por género, digamos, ¿no? Y por edad también. Este tema en algún momento hemos vivido este tema de, bueno, que se empiece a acostumbrar y de repente transformar al alcohol como parte de un refresco de los niños, digamos, era una tradición bastante conocida. Con la perspectiva tendríamos que ver si las gaseosas dulces terminan siendo tan o más perjudiciales que ese viejo hábito que se fue perdiendo. El vino con soda. Tal cual. Bueno, la primera parte me parece que la estamos dedicando un poco al tema del alcohol. Quizá la segunda parte nos vamos a meter más en la ley de salud mental. Pero también me interesaba este tema de la pérdida de los reflejos y de cierta sensación de euforia, cuando esto, que ya no es un desinhibidor social, a lo mejor para animarse a decirle algo a otra persona del sexo opuesto, sino que esa misma sensación de desinhibición me agarra conduciendo un ómnibus, digamos, ¿no? Que puede ser bastante distinto en sus consecuencias. Esta idea ya nos lleva a una cosa un poquito más extrema. El alcohol al volante mata. Entonces, ¿cómo podríamos de alguna manera, digamos, comunicar adecuadamente esto? Porque no se trata de un problema, digamos, de moral, podríamos decir así. Sabemos que los países árabes está la cultura del contrario al alcohol, pero en el resto del mundo, podríamos decir, circula libremente, pero, digamos, ¿cómo te parece que podemos compartir con nuestra audiencia la idea de la prevención del consumo de alcohol en estas circunstancias? Yo me quedo un poco, antes de responder exactamente a lo que estás preguntando, digamos, o bueno, poniendo esa pregunta en la mesa, me quedé pensando en que hay punitivismo en relación a lo que se llama habitualmente las sustancias ilegales, y hay permisividad en lo que hace a las sustancias legales, ¿no es cierto? Legales quiere decir tabaco, alcohol, tranquilizantes, bajo receta, etcétera, pero es legal, y son también sustancias potencialmente adictivas. Y yendo al tema creo que hay una costumbre que se ha instalado en nuestra comunicación, por lo menos de noticias, y es que cada vez que se produce un accidente, sobre todo de los graves, con víctimas, etcétera, se difunde la alcoholemia de quienes estaban al volante. Y realmente es notable cómo la presencia del alcohol queda claramente emparentada con ese tipo de sucesos.
Y hace poco tenía presente de un vehículo que inclusive hubo imagen, hubo cámaras en una autopista que iba a una enorme velocidad, y ahí entra a jugar lo que mencionabas antes de la desinhibición y la audacia que genera y la sensación de omnipotencia, etcétera, y que terminó con, creo que 4 víctimas fatales y el propio conductor, que estaba alcoholizado, con severas lesiones. Esto también en las rutas, por lo menos en la Argentina, es bastante habitual que si uno se detiene en los paradores donde suele detenerse la gente habituada a andar en la ruta, camioneros fundamentalmente, se puede ver que en el caso de alguna de esas personas están aprovechando el momento de descanso para comer algo y beber alcohol. Y eso claramente es algo evitable, es algo controlable, y que genera, lo que genera, ¿no? Tal cual, Norberto, y la verdad que le estás agregando algo que la carta específicamente no mencionaba en ese espectro, que es el tema de los psicofármacos, y se me ocurría, antes de pasar un intervalo, mencionar quizá una especie de psicofármacos escondidos, que tiene que ver mucho con esta época del año, que son los antigripales y los antihistamínicos, es decir, que mucha medicación que de libre circulación vinculada, que generalmente son los que paran el resfrío, tienen un efecto también de alterar un poco el sensorio, y claramente hay que leer bien los prospectos, digamos, de que no puede consumirse justo antes de que uno comience a manejar, porque nos están vendiendo que hay medicación con la cual uno, podríamos decir así, va a superar la gripe y no va a dejar de funcionar. Dejar de funcionar no lo sé, pero dejar de manejar sí, si estás tomando antigripales, ¿no? Totalmente. Pasamos entonces a un intervalo musical, digamos, y regresamos enseguida. Hagamos escuela todos los días por Radio Floreal. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. ¿Sabías que ampliamos nuestro 0800 para poder acompañarte frente a diferentes situaciones? Opción 1, para asistencia y acompañamiento en salud mental y consumos problemáticos. Opción 2, para acompañamiento y cuidados para personas mayores. Opción 3, por orientación por consumo problemático de tecnologías, juegos y apuestas online. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los fines de semana de 10 a 22 horas. Estamos para acompañarte. La salud mental la cuidamos con más derechos y más comunidad. Estás escuchando Cartas Abiertas, todos los miércoles 13 horas por Radio Floreal. Bueno, regresamos por aquí. Veníamos conversando un poquito con Norberto en relación al pedido de ayuda, a la búsqueda de soluciones
porque quizá hemos dejado un poquito sin mencionar un drama que se da también en el mundo de las relaciones, en el mundo de la violencia doméstica, ¿no? Que es que también esa desinhibición que pensamos para la fiesta, o esa euforia que pensamos para el manejar, digamos, como un riesgo importante, también puede desencadenar discusiones domésticas y ser el preludio de una violencia familiar que nunca sabemos, digamos, dónde termina. Entonces veníamos pensando un poco con Norberto también, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer frente a esta cotidianeidad, digamos, donde de repente se naturaliza también estas cosas, ¿no? Totalmente, sí, es cierto. Bueno, claramente hay caminos que han ido desarrollándose en la medida en que como sociedad hemos ido reconociendo a la violencia doméstica como un problema importante. Y claramente sabemos que los episodios de violencia doméstica pueden tener, finales sumamente graves. Con esto, un poco lo que yo por lo menos pretendo plantear es una posición en cuanto a que la víctima de la violencia doméstica, mujer, varón, niño, adolescente, etcétera, tiene que actuar en defensa propia. Y obviamente cabe la posibilidad y el deseo, además, de que quienes rodean a esa víctima tomen cartas en el asunto. Quiero decir que el intento de ayuda a el victimario, cuando hay un consumo problemático de por medio, no implica que no deba actuarse en otro ámbito para proteger a la víctima, porque muchas veces esa protección a la víctima, si se posterga, termina mal. Entonces, las situaciones que uno sabe que existen cotidianamente, que es lo más frecuentemente, y con esto no pretendo decir que sea el único caso, lo más frecuente es el varón ejerciendo violencia sobre la mujer, estimulado por la ingesta, el consumo de bebidas alcohólicas. Y en este caso, la víctima tiene que denunciar este hecho, y eso es una forma también de ayudar a quien está ejerciendo violencia. Ahora bien, ¿qué pasa con una persona que advierte seguramente en un ciclo de decadencia, que puede advertir que está con un problema? Que aquello que en algún momento interpretó como que era algo que lo ayudaba a desinhibirse, como comentaste, o que le servía de reposo ante la angustia, etcétera. Bueno, eso, algo que habitualmente ocurre, pero que algo que observamos, no hace falta ser ningún profesional de nada para advertir eso. Se produce algo así como un ciclo de de decadencia que se suele terminar en lo que solemos decir cuando la persona dice toca fondo, toqué fondo. Hay un teléfono que vale la pena que se guarde y se tenga a mano, que es esta línea de acompañamiento para problemas de salud mental y consumos problemáticos, que recién pasaron el aviso, pero que voy a insistir con este número telefónico, que es el 0800-222-5462. 0800-222-5462. En este momento estamos hablando de consumos problemáticos y particularmente de alcohol, y esta es una de las alternativas que existen. No es la única alternativa.
acudir a un profesional de la salud mental, acudir a los grupos de ayuda como Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. Son distintos caminos con distintas estrategias. Ningún camino en el tema de los consumos problemáticos, ningún camino es exitoso en todos los casos. Ningún camino, cuando no genera la abstención que se busca, quiere decir que no se va a alcanzar siguiendo otro camino o reiterando un segundo acceso a lo mismo. Para decirlo sencillamente más claro, una persona puede ir a Alcohólicos Anónimos, puede participar de una cantidad determinada de encuentros, puede sentir que ese no es el lugar adecuado, puede seguir consumiendo y seguramente va a tener más probabilidades de liberarse de este problema con una segunda oportunidad, con una tercera oportunidad, ya sea en esa estrategia o en otra estrategia. Esto también puede aplicarse al tema, por ejemplo, de tabaco, que es muy frecuente y muy conocido por todos nosotros, que casi nadie deja de fumar en el primer intento. Bueno, es exactamente lo que comentaba Norberto, es lo que vamos a dejar para el próximo programa, donde vamos a hablar de tabaco. Vamos a ver si podemos entrar en contacto con quizá una de las personas que más sabe de esto en la Argentina, nuestro querido compañero Ricardo Gené. Me provoca mucho esto que venís comentando, porque tengo la sensación como que vamos agrandando el territorio de lo que estamos enfrentando. Digamos que la palabra víctima y victimario podría incluso aplicarse a la misma persona, porque de alguna manera hay personas que son víctimas del alcoholismo que se vuelven victimarios de su núcleo familiar. Lo otro es que el punto de contacto del pedido de ayuda puede ser también muy amplio. Nosotros pensamos naturalmente en los sectores quizá con más historia, más de clase media, de los profesionales de salud mental, pero también podemos pensar en promotores, en enfermeras comunitarias, en médicos generalistas, es decir, donde usted esté y pueda tomar contacto con un servicio de salud, y a su vez el servicio de salud también, nuestros compañeros de trabajo, digamos, de profesionales y técnicos, también podemos estar mirando que a veces entramos por el síntoma clínico del alcoholismo sin profundizar en las repercusiones sociales de esa misma situación. Entonces tenemos que ver que el consumo de alcohol, las lesiones clínicas y las repercusiones familiares y sociales forman parte de una unidad. También me parecía, Norberto, interesante mencionar algo que se da en la sistémica familiar. La persona que sale del momento agudo, digamos, de una intoxicación alcohólica, porque en el fondo es eso, suena raro, pero es así, y que dice nunca más, digamos, no está mintiendo, está expresando verdaderamente un deseo y en ese momento cree lo que está diciendo. Y por supuesto que el núcleo familiar primero lo cree, después deja de creerlo. También hay en la sistémica hay algo muy tremendo, que es el tema del hijo, incluso muy pequeñito, que intenta interferir en la violencia de pareja, digamos, y a veces termina siendo también violentado. Entonces uno puede aliarse al deseo del momento sobrio de la persona que tiene episodios de intoxicación, y ahí hacer alianza, digamos, para buscar ayuda, no solo, o sea, acompañado de alguna manera por su núcleo familiar, porque a veces hay que sanear relaciones. A mí me llama mucho la atención el tema del conductor designado, que parece una fórmula, pero que en realidad tiene que ver con que
en los bebedores sociales, los compañeros se dan cuenta quién es el que no puede parar de tomar, ¿no? Entonces, a veces, por ahí cuesta un poco más, pero digamos, cierta abstinencia de grupo, cierta abstinencia familiar, también se hace solidaria, digamos, con la persona que está haciendo esfuerzos para recuperarse. Y esa recuperación, como señalabas muy bien, es transitoria, porque en realidad puede producir efecto rebote, digamos, la persona que ha pasado varios meses sin tomar, digamos, y al regresar, bueno, ese regreso puede ser tan o más traumático que el anterior, con lo cual se necesita ir construyendo mucha fuerza de voluntad y también mucho acompañamiento social para que esto ocurra. En ese sentido, creo yo que se conecta con la segunda parte que nos planteaba Alberto respecto al tema de la ley de salud mental, ¿no? Porque en los organismos internacionales que se ocupan de esto, curiosamente no es la OMS o no es la OPS, sino que es la OEA, que tiene un órgano especializado en esto. Bueno, ¿por qué ocurre? Es un fenómeno raro, pero digamos, se termina hablando de la oferta y la demanda, digamos, de las sustancias, ¿no? Como si fuera un problema de mercado. Y claro, es una, llamémoslo así, es una enfermedad que se compra y se vende en el mercado. Digamos, el alcohol, las drogas lícitas, las drogas ilícitas, hasta tienen impuestos, digamos, o sea que quizá uno termina diciendo, y quizá el Estado se beneficia del impuesto al alcohol o del impuesto al tabaco. En ese juego me parece que interesante señalar, primero, que hay mucha publicidad subliminal, digamos, mucho estímulo al consumo, porque justamente porque hay, digamos, está el comercio en el medio, digamos, del estímulo. Pero también me parece interesante que ellos, cuando hablan de oferta y demanda, que hoy a lo mejor para nuestra audiencia va a sonar primero un poco chino esto, pero digamos, si yo pienso cómo bajar la demanda, pienso en cómo fortalecer a los ciudadanos, ¿no? Si yo pienso en cómo reducir la oferta, entonces todo se me desvía hacia una perspectiva policial, digamos, ¿no? Por eso probablemente está en la OEA y no en la OPS el tema porque termina siendo un tema de seguridad, digamos, ¿no? Podríamos decir así, es como si uno preguntara, digamos, de alguna manera, ¿le vas a encargar este tema al ministro de Salud o al ministro de Seguridad? ¿No? Bueno, si uno le pone nombres esto en el gobierno nacional, se da cuenta que el gobierno nacional ya eligió entrar por el lado de la seguridad. Yo creo que nosotros, desde el Ministerio de Salud de la provincia, con el despliegue que tiene la Ley de Salud Mental en la provincia, con los trabajos de la subsecretaría, incluso los intervalos de este programa, ustedes están escuchando mensajes de la subsecretaría de Salud Mental, ¿no? Así que podríamos decir, no somos objetivos, podríamos decir del todo, pero desde nuestra mirada, desde el Ministerio de Salud, la clave es fortalecer a las personas, fortalecer a las familias, fortalecer las redes sociales, y ese es un poco nuestro trabajo. Bueno, un poco redondeando este segundo bloque, me parece que nosotros estaríamos cerca de encuadrar un poco esta problemática del día de hoy, estas dos miradas, la mirada de un problema específico que sería abuso de sustancias legales, en este caso, el caso del alcohol, pero también uno después diría, se copian las estrategias, porque al final, digamos, una vez que tenemos una estrategia vinculada a cómo afrontar un abuso de sustancia lícita, algo de esto también se traslada al abuso de sustancias no lícitas, donde ahí probablemente, por la definición de lícito, el componente seguridad, el componente represión, digamos, va a aparecer más fuerte. De hecho, hay un golpe que uno escucha inmediatamente, con un nuevo ataque de organización de un sujeto enemigo, es narcotráfico, digamos, para decir así, uno inmediatamente siente que se ha dicho algo tremendo, ¿no? Bueno, podríamos decir, para cerrar este bloque,
en contexto de blanqueo, ¿no? O sea, un país en contexto de blanqueo que no se entiende muy bien, en realidad, si estamos combatiendo o ayudando al narcotráfico. Nos quedamos entonces con este segundo bloque y dejamos para el tercero un poquito, digamos, profundizar más en lo que queremos hacer y también la mirada sobre los niños no están afuera de este juego. Para comunicarte con Cartas Abiertas, escribinos a cartasabiertas.ff@gmail.com. Este programa es posible gracias al trabajo conjunto de un gran equipo. En la mesa, Mario Rovere, Norberto Japosnik y Jorge Erce. En la producción, Susana Di Salvo y Gabriela Toncini. En la operación técnica, puesta al aire y artísticas, Alesia Dinamarca y Guadalupe Villalonga Úngar. En las lecturas de cartas, Lisa Gordillo, Laura Cuevas y Simón Ramos. En la coordinación general, Gastón Rodríguez. Todos los miércoles, Cartas Abiertas por Radio Floreal. Esto es Radio Floreal, la radio de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Bueno, retomamos nuestro último bloque del día de hoy. Recordamos, reiteramos, digamos, que estamos esperando mucho los comentarios, las sugerencias de ustedes, las opiniones sobre un tema tan candente como el que estamos tocando hoy. Y nos parecía importante que quizá estamos imaginando que el tema de alcohol, digamos, no tiene nada que ver con la pediatría o con los niños. Y quería un poco preguntarte, Jorge, cómo estabas viendo esta problemática. Bueno, no, claro que no es un tema ajeno, probablemente muy al contrario, porque es un problema que afecta a los niños desde el embarazo, digamos, ¿no? Lo que hoy sabemos es que durante el embarazo no hay que consumir ni una gota de alcohol, digamos, absolutamente nada, y que las lesiones que pueden aparecer en el recién nacido no dependen directamente, muchas veces, de la dosis que se haya consumido. Hay descrito además un síndrome que se llama síndrome alcohólico fetal, que son recién nacidos que nacen con características particulares, faciales, pero también con malformaciones y también con alteraciones en el desarrollo intelectual posterior. Claro. Eso existe, que sería un grado extremo, pero en realidad, como les decía, muchas veces no está vinculado con la cantidad de alcohol que se ha consumido. Es decir, es como al conducir, es alcohol cero durante el embarazo. Hay algo, Jorge, entonces que quizá podríamos señalar, no es exactamente así, pero digamos, en el embarazo hay una etapa embrionaria y hay una etapa fetal, digamos, donde podríamos decir que hay una etapa donde el niño se forma y otra etapa donde el niño crece, digamos, ¿no? Y claramente lo que nos estás trayendo es que la etapa embrionaria, digamos, es muchísimo más dramática que la etapa fetal, con lo cual podríamos decir, celebremos que estamos embarazados, porque así se dice ahora, y justamente, digamos, celebrar sin alcohol, podríamos decir, porque verdaderamente ahí estamos en el mero digamos, que cualquier abuso de sustancia en el primer trimestre es particularmente grave, y el alcohol es una sustancia. También podríamos tener repercusiones ulteriores ya en la etapa fetal o incluso en el nacimiento. Sí, absolutamente, digamos. También, digamos, sabemos que muchos consumos problemáticos
se acompañan al nacimiento de verdaderos síndromes de abstinencia en el recién nacido, ¿no? Que van desde irritabilidad hasta convulsiones, que incluye el alcohol, pero incluye otros consumos problemáticos también, que es un problema frecuente, relativamente frecuente, pero que también, digamos, afecta, o sea, en cualquiera de las etapas del embarazo, digamos. Por eso los cuidados durante el embarazo, y lo podemos trasladar incluso a la lactancia después, el consumo de alcohol hay que evitarlo totalmente. En nuestros programas siempre tratamos de elegir, la medicina es bastante truculenta, como ustedes sabrán, y nosotros tratamos de no exagerar de alguna manera cosas que quizá perturban también a nuestra audiencia, pero hemos escuchado hace muy poquitito el caso de un niño recién nacido que fallece por síndrome de abstinencia, pero en este caso a la cocaína. Quizá no hemos hablado del tema de síndrome de abstinencia, pero nos da una idea de la gravedad del caso. De lo que estamos hablando es que el recién nacido nace adicto como consecuencia de haber consumido intraútero, digamos. Pero, o sea, lamento un poco ponerlo así con esta crudeza, pero me parece que lo que está trayendo Jorge es verdaderamente una responsabilidad enorme para una pareja, para una mujer embarazada, no tomar control de esta situación. También quizá la pregunta se puede ir al otro extremo de la pediatría, digamos, es en qué momento uno empieza a preocuparse con el tema de consumo de alcohol, por ejemplo, en la adolescencia. Sí, digamos, me parece que vale parecido, digamos. Y entra en el juego de todos los consumos problemáticos. Me parece que, creo que Calabrese también es un planteo de Calabrese, aquello de que, digamos, de cómo hablamos de consumo problemático en una sociedad consumista, ¿no? Una sociedad que promueve el consumo todo el tiempo. ¿Cómo podría uno evitar también el consumo de sustancias legales y no legales? Me parece que ahí hay un problema, una cuestión interesante, que cuando hablábamos el otro día, digamos, cuando hablábamos del Pepe Mujica, digamos, se conecta con eso, ¿no? Esta cuestión del consumo excesivo, ¿no? Cuando él planteaba, yo no soy un presidente pobre, soy un presidente que consume poco, ¿no? Que es austero. Bueno, tal vez haya que ser más austero también en el consumo de todas las cosas, incluyendo las sustancias. Sí, nos recordaba hace un ratito en el intervalo Susana sobre también la publicidad engañosa, ¿no? Este tema del sabor del encuentro, y pensaba de dónde sacarían los adolescentes que están haciendo un esfuerzo por socializarse, de dónde sacarían fuerzas para decir que no a la invitación de un grupo de pares del que quieren sentirse incluidos, y quizá la estrategia es si todos toman, yo también tengo que tomar, ¿verdad? Tal cual, sí, persiste claramente en el alcohol, digamos. Por suerte la legislación ha eliminado un poco eso del tabaco, ¿no? Que también apuntaba tenía el mismo criterio, ¿no? De incrementar el consumo a partir de pertenecer a cierto grupo de aventureros o de premios después de uno recuerda esas publicidades donde fumaban cigarrillos después de haber hecho una cosa heroica, y me parece que, digamos, también va por el mismo camino, digamos. Me parece que es un avance de la legislación haber eliminado la publicidad del tabaco, porque uno recuerda claramente, no hace tanto tiempo, por ejemplo, ahora que ha vuelto la Fórmula 1, que todos los equipos de Fórmula 1 estaban financiados por una marca de cigarrillos. Esponsoreado tal cual. Sí. Y efectivamente, digamos, hubo incluso cosas más perversas. Hemos llegado a tener alguna
marca de cerveza estimulando, digamos, una especie de happy hour, digamos, la famosa, digamos, tratando de hacer competencia, a ver cuánto tiempo podía uno consumir cerveza sin ir al baño, digamos, cosas de esa casi, digamos, limítrofe con la perversión, verdaderamente, ¿no? Así que ahí tenemos una problemática difícil, porque el sector salud estamos acostumbrados, digamos, podríamos decir así, a pelearnos con las bacterias, con los virus, digamos, con las de alguna manera en esa misma preocupación, nosotros sentimos que esta es una pelea desigual, porque estamos más preparados para luchar contra los microorganismos que contra el mercado. Digamos, y ahí hay una cosa que necesitamos mucha ayuda, necesitamos mucha escucha y necesitamos también mucha participación de nuestra audiencia. Bueno, como estamos también en medio de una reflexión pediátrica, quería también transmitirte un poco, Jorge, estas preguntas que nos fueron llegando afortunadamente por nuestro canal. Vuelvo a repetir, cartas abiertas, en plural, cartasabiertas.ff@gmail.com. Analía de San Carlos nos consulta: ¿el sarampión es más contagioso que el COVID? Esteban de Melchor Romero nos pregunta: ¿qué cuidado debemos tener? ¿Es segura la vacuna contra el sarampión? Y la tercera, ya apelando directamente a nuestra experiencia pediátrica: ¿y cómo sé si tengo sarampión o cómo sé si mi hijo o mi bebé tiene sarampión? Bueno, a ver, para empezar, digamos, el sarampión, claramente, y lo hemos dicho aquí, me parece ya lo han comentado ustedes y lo hemos comentado en los programas anteriores, es muchísimo más contagioso. Es la más contagiosa de las enfermedades virales que uno tiene dando vueltas ahí, y es mucho más contagioso que el COVID. Los cuidados son los cuidados en general de todas las enfermedades que transmiten por vía respiratoria, digamos, como aquello del COVID, ¿no? Pero lo más importante, y viene la pregunta de Esteban, es la seguridad de las vacunas y la certeza de que la vacuna protege contra el sarampión y evita el contagio de nuestros hijos y de los hijos de toda la comunidad, digamos, ¿no? Ese efecto de barrera que tienen las vacunas. Así que me parece que la recomendación de la vacunación, y sobre todo en un momento como este, es un momento de recuperar los niveles de vacunación que han caracterizado al pueblo, a la Argentina y al pueblo de la provincia de Buenos Aires en especial. Y después, con respecto a cómo saber si tengo sarampión, me parece que en tiempos como el que corren, digamos, la presencia de brote en la piel más fiebre es motivo de consulta, y de consulta que tiene que ser comunicada en la guardia, porque en general en los hospitales hay servicios o consultorios de exantemáticos febriles en jerga médica, pero son aquellos chicos que tienen un brote y que además tienen fiebre, que merecen estar aislados del resto de los chicos por la eventualidad que sea sarampión o cualquiera de las otras enfermedades que también son muy contagiosas. Bueno, ahí hay una mezcla interesante, porque tenemos, por un lado, las vacunas que estamos usando protege para más de una eruptiva, que, digamos, en este caso sarampión, rubiola, digamos. Segundo, aún incluso que no evitara del todo la aparición de sarampión, sí evita la complicación de sarampión, que es lo que nos preocupa. Y tercero, insistamos un poco también en nuestros compañeros, nuestros colegas y demás, y tengan presente que afortunadamente en la República Argentina nuestros profesionales jóvenes han tenido la fortuna de no haber visto sarampión antes. Así que, digamos, es eruptiva, tiene fiebre, piensa en sarampión, por un lado, y ojalá las futuras generaciones de profesionales sigamos aprendiendo de sarampión mirando fotos en un PowerPoint y no atendiendo pacientes. Es muy importante en este momento, cualquier caso que se identifica,
hacer el cerco, aislar, evitar que esta enfermedad tan más contagiosa que el COVID esté circulando. Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a todo el equipo de producción, a Norberto, y nos volvemos a ver el próximo miércoles en Cartas Abiertas. Recuerden, toda la semana estamos esperando sus mail, sus comunicaciones, sus comentarios, su reacción. Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles. Esto fue Cartas Abiertas por Radio Floreal.